toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Me vino a la cabeza el ASPO, ¿se acuerdan? ¡Ay, cuántas cosas! ASPO y DISPO, ¿viste? Y DISPO después, ¿no? Qué cosas increíbles. Y después lo que vino políticamente, ¿no? Eso decía hoy a la mañana yo en el cuarto cuaderno. ¿Te acordás los discursos todos juntos, a toda la clase? La filmina, el profesor. Bueno, después nos enteramos lo que nos enteramos. Pero quiero quedarme con la cuarentena y con el COVID. Y está con nosotros Néstor Iván Carrizo, que es médico, que es uno de los responsables de la terapia intensiva del Hospital José María Cuyen. Un héroe, ¿no? En ese momento los aplaudíamos todas las noches, después nos olvidamos un poco, pero está con nosotros aquí. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos, gracias por la convocatoria. ¿Tenés la imagen de qué estabas haciendo cuando Alberto Fernández dijo esto? No, ¿Se venía la cuarentena? Digamos, cuando da el informe de la parte médica, ya estábamos anoticiados y ya estábamos informados un poco de la situación que se estaba viviendo en Europa, ¿no? Entonces, claro, acá en Argentina teníamos una idea de que esto era y que iba a ser un problema grave. Ya meses previos se venían tomando medidas drásticas en otros países, por lo tanto, de la parte médica, desde el Ministerio se había iniciado ya comunicaciones con todos los directores médicos y los jefes de los servicios del áreas críticas para ir tomando algunas conductas. La verdad es que a partir de ahí, lo que sucedieron en los meses siguientes fue definitivamente una catástrofe, una epidemia que se define como una catástrofe porque cuando el número de pacientes afectados excede a la capacidad instalada en las instituciones médicas, eso ya se define como una catástrofe. A partir de ahí se empezaron a tomar medidas. ¿Ya la podías ver, che, esto nos va a colapsar o no? ¿O al principio había esperanzas de que sea leve? Había esperanza. Realmente creíamos, o sea, cuando empezamos a vivir, sobre todo con la cepa, con el serotipo de la segunda ola, no pensamos que íbamos a tener el grado de afectación de la sociedad como el que tuvimos y la gravedad de los pacientes y el número de internaciones en áreas críticas. Realmente no. Sabíamos que iba a ser algo grave, pero teníamos esperanza de no tener que expandir tanto la capacidad instalada para poder dar soporte a la cantidad de pacientes que ingresaban con insuficiencia respiratoria severa. De ahí aquella carpa en el Hospital Cuyen, por ejemplo, ¿no? Claro, todo eso se fue programando. Nosotros teníamos todos los días, en ese momento el director era el doctor Poletti, reuniones diarias para ir modificando continuamente el hospital, claro, para dar abasto a la cantidad de pacientes que ingresaban con insuficiencia respiratoria, y se tomó la decisión de construir esas carpas con apoyo incluso hasta del ejército, para poder internar ahí los pacientes al principio no COVID y no graves. Claro. Y todas, más de 200 camas en el hospital dedicadas para internación de los pacientes moderados, más la área crítica, que tuvimos que expandir un 282% la capacidad instalada. De tener 20 camas críticas, pasamos a tener en el hospital 56 camas críticas. ¿Cuánto tiempo después llega la carpa de este inicio? No, la carpa fue en la segunda ola. Creo que fue, no recuerdo bien, pero creo que fue en la segunda ola, o entre la primera y la segunda ola. Creo que fue ahí, entre la primera y la segunda ola, porque es ahí donde veíamos que ya lo íbamos a necesitar. Yo no sé si hay estadísticas, si en algún momento se pasó en limpio y
imagino que debe ser difícil de calcular, pero por preparar todos los nosocomios y todos los hospitales para atender a las personas con COVID, se dejó de atender otras patologías. Entonces, sinceramente, no puedo calcular y no me imagino cuánta gente murió por no tratarse a tiempo un cáncer, alguna deficiencia cardíaca, algún otro problema, porque quedaron totalmente marginados esperando a los pacientes de COVID. Ese número no está. No, ese número no está. El Hospital Cuyen, las pacientes llegaban con todo. O sea, a nosotros se nos sumaba de la patología habitual, se nos sumó el COVID. Claro. Obviamente, como nuestro hospital es un hospital de agudo y nuestra área crítica tenemos entre un 30-50% de pacientes con politraumatismo y accidentados, cuando se tomaron las medidas de restricción de movilidad y demás, los aislamientos, se redujo un 50% los ingresos por politraumatismos, por accidentes de tránsito, lo cual nos dio un número de camas más para poder dar soporte a los pacientes. Ahora, los que vos comentás, en cuanto a enfermedades crónicas, cuando se finaliza la pandemia o cuando empieza a tener efecto la vacuna, que empiezan a disminuir el número de pacientes graves que entraban, empezamos a vivir la otra pandemia, claro, que es la que vos estás comentando. Muchísimos pacientes con enfermedades crónicas caían posteriormente con enfermedades muy avanzadas o con secuelas. Entonces empezamos a tener que trabajar en forma intensa, sobre todo los médicos de las diferentes especialidades y también las áreas críticas, a dar solución a toda esta otra patología que había quedado sin tratar y sin control. Recuerdo que en ese momento se amplió el horario del quirófano. Sí. En Cuyen, ¿no? Sí. El tiempo que estaban en los hospitales era... Sí, no había horarios, ¿no? No había horarios. Yo, todo nuestro equipo de terapia intensiva, aprovecho para recordar y felicitar a cada uno de los integrantes, mis coordinadores, cada uno de los médicos, staff, los médicos residentes y médicos de otras especialidades que convocamos para que nos den soporte para ayudarnos en la asistencia de las diferentes terapias, porque tuvimos que montar terapia. La terapia intensiva nuestra la ampliamos, tomamos el área de cardiología, hicimos todo terapia intensiva. Una parte de la guardia externa la transformamos en una terapia intensiva. La sala 7 de cirugía, en transcurso de 48 horas, con toda la logística de bioingeniero, el doctor Poletti al mando y todo lo demás, transformamos una terapia intensiva que de una mañana para otra se ocupó. Cardiología entera, toda el área crítica de cardiología y cardiología de internación, también pusimos respiradores. O sea, para dar abasto todo eso yo tuve que repartir los coordinadores. Los coordinadores que tenía los repartí y tuvimos que tomar especialistas de otras especialidades afines como cardiología, como clínica médica, para cubrir el resto de las guardias. No solamente eso, sino que del ministerio nos encargaron la creación de un hospital de camas críticas en el CEMAFE. El hospital de día del CEMAFE. Nos reunimos en una semana con toda la logística, los directores de allá, y armamos una terapia intensiva donde es hoy el hospital de día. Y nosotros, los pacientes que salían del aislamiento o los pacientes no COVID críticos, los trasladamos en ambulancia al CEMAFE para ir teniendo camas en forma continua y poder recibir los ingresos diarios, que eran más o menos de unos 4 o 5 pacientes diarios. O sea, íbamos renovando las camas en todas esas áreas críticas para poder dar solución, porque de clínica médica nos pedían pacientes para pasar a terapia intensiva un promedio de entre 4 a 8 pacientes que estaban internados en la sala, hacían cuadros graves y tenían que pasar a terapia. Y teníamos que categorizar el riesgo y definir, que entre primero, segundo. Eso era todos los días, durante un año entero. ¿Qué pasaba, doctor, con los médicos fuera del Cuyen? Recién decías, vivíamos prácticamente en el hospital sin horario, pero en algún momento volvían a su casa. ¿Qué pasaba cuando volvían a su casa? Recién contaba Indiana, yo hacía algo similar. Antes de ingresar nos descalzábamos por el temor de poder contagiar, a alguien de tu familia que se pueda enfermar. Ahora, si nosotros hacíamos eso, ¿qué queda para un médico que laburaba 24/7 en una terapia? ¿Cómo era volver y esa relación con la familia, doctor? Al principio nos aislábamos, porque hasta tener más información de todo,
Tremendo. Estábamos aislados, tratábamos de tener el menor contacto posible, sobre todo si en la familia había pacientes con factores de riesgo, abuelos o niños o personas con enfermedades con alto riesgo para desarrollar insuficiencia respiratoria. Y hacíamos todo lo posible para evitar eso, sobre todo los primeros meses. Después, con el correr de los meses, se empezó a tener más información, se empezaron a establecer protocolos desde Europa que pasaban a Estados Unidos, de Estados Unidos baja, porque así pasaban, venían la evolución de la enfermedad, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos. Y íbamos tomando las... Perdón, doctor, un médico amigo como el doctor Rossi me decía hoy temprano, nosotros teníamos el diario del lunes con lo que llegaba de Europa. Claro, veníamos como leyendo la noticia de allá. Sí, pero en respecto a nuestra actividad en nuestra vida, llegábamos de noche, los que llegábamos, había médicos que hacían 3 guardias de 24 horas en la semana. O sea, mis médicos, mis residentes de terapia intensiva, que habitualmente hacen 1 o 2 guardias en la semana, hacían 3 guardias. O sea, guardias de 24 horas, 3 a la semana, con pacientes todos graves. Claro. Una intensidad. El trabajo fue terrible. Fue de como si hubiese sido una guerra. ¿Usted se contagió? Sí. ¿En el medio de todo esto o ya...? En mi caso particular, al principio no tuve síntomas. En ese momento habían empezado a hacer los testeos para ver si uno tenía anticuerpos. Y tenía anticuerpos, se ve que lo tuve en algún momento en forma sintomática. Y después tuve un par de cuadros, pero por suerte leves. Que me estuve aislado, obviamente, y después me reintegré apenas pude. Y hay gente que lo pudo haber tenido y no lo... Claro, muchísima gente. Mucha gente. Un altísimo porcentaje. A mí me pasó también eso. Sí. Y ustedes como profesionales, doctor, yo sé que por ahí la respuesta es no, pero digo, en el arranque, fundamentalmente en el comienzo, el término miedo, ¿pasaba por ustedes? Pienso que en algunos sí, digamos, nosotros, los que hacemos terapia intensiva, tenemos una formación, una preparación, miedo no, por ahí sí estar mucho más alerta. No creo que miedo. No creo que esa área crítica, no. Tu familia, porque ve las noticias y vos estás ahí, en el campo de batalla, y debe preocupar mucho. Sí, obvio que sí. O sea, tuve obviamente pérdida de mi familia, de familiares que fallecieron por COVID. Claro. Yo lo he vivido y nosotros vivimos todos, ¿no es cierto? En el caso particular, yo tengo hijas, tengo 3 hijas y un hijo, compañeras los papás de compañeros de mi hija, internados, pacientes jóvenes, en forma grave. Algunos de ellos fallecieron. Y mi hija me preguntaba por el papá de la compañera. Es terrible, muy duro. Que además eso, en una ciudad como Santa Fe, por ahí en Capital se pierde, pero en una ciudad de Santa Fe, que es relativamente chica en términos de demográficos, uno probablemente conocía a muchos de los que estaban ahí internados. Entonces debe ser otra la relación, imagino, no sé, me dirá usted. Y el teléfono constantemente sonando, porque en el Hospital Cuyen, y la disposición que estuvo al comienzo es que las instituciones privadas en la primera ola por disposición del ministerio, no era para atención COVID, y los hospitales públicos, o sea, diferente a otras provincias, o incluso mismo Rosario, que Rosario internaron la parte privada. Si no hubiese estado la parte privada, los hospitales no hubiesen dado abasto. Pero acá se tomó esa decisión, para mí no adecuada, porque se exigió y se presionó tanto al área pública que tuvimos que hacer este tema del aumento de la capacidad instalada. Por suerte, con el correr de los meses, ya se permitió que la parte privada haga sectores, y realmente nos dio una mano importante, digamos, para poder dar soporte a la segunda ola. Doctor, ¿nos hizo mejores? La pandemia, no. Aprendimos. A ver, obviamente de que cuando uno aprende seguramente mejora, ¿no? Y desde el punto de vista médico, trajo a mano un montón de cosas positivas a posteriores, como el aumento de las posibilidades de actividades virtuales,
la mayor concientización de lo que son las medidas de aislamientos, el tema desde el simple lavado de manos hasta el cuidado. Se visualizó muchísimo más especialidades que antes la gente no conocía. Un terapista, ¿qué es un terapista? Un médico, hasta eso preguntaba. Un médico que hace terapia intensiva habitualmente tiene 2 especialidades, 6 años de medicina y después la mayoría clínica médica o cardiólogo, otra especialidad, y después terapia intensiva. Más de una década estudiando. Entonces se visualizó y se reconoció, digamos, mucho, pero no solamente los médicos, sino que se reconoció mucho la actividad de todo el resto, la enfermería, o sea, enfermería, todo el otro soporte, la parte administrativa, los camilleros, farmacia, bioingeniero, todo el hospital. Se los reconoció ahí, yo recuerdo, los aplaudíamos y demás. Y después también, o cuando mejoramos, el reconocimiento se esfumó. No, yo creo que la sociedad mantiene eso, digamos, el reconocimiento está. Yo pienso que esto no se olvida, no se va a olvidar jamás lo que vivimos. Sí, obviamente, desde el punto de vista del reconocimiento, del punto de vista económico, además, eso lamentablemente no ha cambiado. Pero sí el reconocimiento social. Y de la parte social, usted me decía, estuvimos mejor, o sea, como personas. Sí. Y los que vivimos eso, no solamente la parte médica, sino el resto de la sociedad, muchos decidieron a partir de la pandemia cambiar su estilo de vida y las prioridades. Porque vivieron tan cerca a la muerte que antes era cosa más de la parte crítica, o de los médicos que vemos, o sea, sabemos, estamos en contacto con la muerte. Claro. La sociedad estuvo muy en contacto con la muerte. Y eso lleva a priorizar muchísimas cosas. Doctor, se da en noviembre la muerte de Diego Maradona. Esa multitud que desafió todo y se congregó, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Eso marcó un antes y un después? Hubo muchas cosas, hubo muchas actividades que no se deberían haber hecho y que traían consecuencias. Sí. No lo tengo como algo puntual, pero sí muchas cosas, muchas negligencias, falta de consideración, porque son personas que no tenían ni idea que a partir de ahí se podían generar contagios que podían llegar a cualquiera de los familiares. Y la realidad que es un virus que tuvo una letalidad muy alta, murió mucha gente. Claro. O sea, el porcentaje de los pacientes en la segunda ola, la mortalidad, cuando un paciente ingresaba con insuficiencia respiratoria, era del 70-75%. Claro. Altísima. Y probablemente esa gente no sabía que se podía contagiar, pero y lo que sucedía a nivel político, no sé, las fiestas de Alberto Fernández, los vacunatorios VIP, ¿ofendían especialmente u ofendieron después especialmente a ustedes que estuvieron dando la vida de alguna manera? Sí, obvio que sí. Obvio que sí. La llegada de la vacuna era algo, teníamos muchísima esperanza de esa vacuna realmente desde que se inició la vacunación. Nosotros, incluso desde el área crítica, empezamos a notar disminución del número de pacientes, y los pacientes que ingresaban, que desarrollaban la enfermedad, la tenían, los pacientes vacunados, incluso con 2 dosis y demás, tenían una enfermedad menos grave, o sea, disminuía la letalidad de eso. Y obviamente que lo prioritario es que sea equitativo, justo, que sea por prioridades, digamos, desde los pacientes con mayor riesgo, después los más expuestos y después el resto de la sociedad, que bueno, obviamente hubo situaciones que no se cumplieron y eso daba mucha bronca, seguro que sí. Hoy la doctora Andrea Uboldi dijo que esto se puede repetir, que las pandemias se pueden volver a repetir. ¿Estamos preparados? Estamos más preparados. Estamos más preparados después de lo que vivimos. Todo va a depender de las características de la gente. Este agente era extremadamente contagioso, y bueno, el tema de las pandemias obviamente genera mucha ansiedad. Se ha preparado también mejor todo lo que es la tecnología de la creación de vacunas.
Bueno, nunca había pasado una vacuna claro, que se eso lo iba a desarrolle tan plantear, rápido, ¿no? Exactamente. Esa pandemia del 2020 con la última que había sido, ¿cuánto? 80, 90 años atrás. Exactamente. Sí. O sea, era toda una sociedad a nivel planetario que no estábamos habituados a ese tipo. Sí. de... No, hoy hablábamos justo antes que usted llegue. Había una idea de que el mundo entero no se puede parar. Claro. No va a pasar eso porque no pasó nunca, ¿no? Desde que nosotros tenemos vida. No va a pasar, y de repente empezó a pasar y pasó. Nos pegó una cachetada y nos llevó abajo, todo lo que uno cree que puede llegar a sostener, a tener desde el punto de vista médico, humano, tecnológico. Se burló el virus de todo eso y nos puso indefensos, y bueno, pudimos salir adelante. Obviamente se llevó muchísimas vidas, pero bueno, nos preparó. Tenemos obviamente ya digamos una forma de trabajo ante ciertas situaciones y demás, que eso no se va a olvidar, eso ya ha quedado instaurado. Pero obviamente que las pandemias, cuando pueden, no se puede descartar que pueda surgir otra. Hay mucho más controles de los organismos internacionales a todo esto. Las alertas van a salir mucho más antes, o sea, claro. Se va a preparar diferente. Y esto de a nivel nación, digo, de salir de la OMS, de dejar la Organización Mundial de la Salud. Uno puede entender, más allá de los diferentes análisis políticos que uno puede hacer, pero en su momento la Organización Mundial de Salud, en cuanto a recomendaciones, era una entidad útil. Es una entidad útil, digamos, para situaciones graves como una pandemia. Claro. Porque las recomendaciones trata de obtenerlas de los lugares más especializados, y hace una difusión rápida y ordenada, y nos pone un orden. Después cada lugar define diferentes modificaciones, digamos, de lo que son las recomendaciones. O sea, bajo una guía. Bajo una guía. Esas son cosas útiles. Sí. Ahora, que en otro aspecto, la Organización Mundial de la Salud puede tener cosas no útiles para el país, pero en ese aspecto es útil. Pregunta Pablo desde producción si a usted le tocó perder compañeros de trabajo en el propio hospital, y yo le agrego otra pregunta relacionada a esto, que es si los hermanó, porque el dolor a veces se hermana, si creó una comunidad distinta dentro del hospital post pandemia. Sí, con respecto a lo primero, a lo de las muertes de colegas, el Hospital Cuyen no tuvo ninguna muerte de personal, ni médico, ni camillero. No, tuvimos internados muchos, obviamente, pero no tuvimos. Eso es algo que con Juan Pablo, más allá del dolor y todo lo demás, fue un orgullo grande, porque no solo que dimos respuesta a la sociedad con todo lo que teníamos en nuestras manos, sino que los mismos colegas y los mismos tuvimos eso, digamos, que es algo que nos llamamos como positivo dentro de la desgracia. Recordame la segunda pregunta. No, sí, quedó una comunidad distinta a raíz del dolor que vivieron y del trabajo en conjunto que entre hicieron. Profesional, sí. No solamente entre colegas, sino con el resto de los trabajadores del hospital. Claro. O sea, en una situación así es tan importante el médico como el camillero. O sea, se tuvo que ampliar hasta el número de camilleros, la parte administrativa. O sea, de tener, imagínense, de tener 20 pacientes internados, tener 50 pacientes internados. Claro. Todo hay que registrarlo, toda la logística, farmacia, bioingeniería para montar una terapia intensiva en lugares donde no llegaba el oxígeno, por ejemplo, la electricidad. O sea, entonces nos puso en contacto y nos reeducó en trabajar en equipo. Recuerdo, doctor, escribir algunas notas vinculadas a que faltan profesionales, médicos, orientados, que sean terapistas. Faltan terapistas. Sí. ¿Qué hizo la pandemia con relación a eso? Digo, ¿asustó más o dijo, che, no, esto, la verdad, efectivamente, después de visualizarlo de esta forma, de visualizar el laburo, de poner en valor el laburo que ustedes hacen, tentó quizá a más médicos a orientarse o todo lo contrario? No, ya viene en progresiva caída. Probablemente la pandemia haya llevado a tomar decisión de algunos médicos de querer hacer terapia intensiva y de no hacerlo. Muy probablemente. La realidad ¿Qué es problema esa. ese, doctor? Es un grave problema. Nosotros
tenemos no solamente nuestra institución, o sea, el hospital, sino también algunas instituciones privadas, las residencias, hay por ejemplo 3, 4 puestos y se llegan a cubrir un solo puesto de residencia. Estamos hablando de lugares en donde los médicos pueden tener una formación muy buena. Muy buena, claro, la mejor capacitación. Hospital, digamos, de alta complejidad, claro, con soporte extracorpóreo, con diferentes secciones dentro, y no eligen. No eligen. Siendo que en otros años éramos 40 para un solo puesto. Claro. Ahora no está eso. Cada vez, esto obviamente porque es, digamos, la visualización del grado de trabajo, la responsabilidad y una remuneración que no se compara a otras cosas, claro, y tampoco se compara a otras especialidades que sin desmerecer a ninguna, porque obviamente lo que cobran es lo que corresponde, muchas que están cobrando muy bien, sería lo que corresponde, pero lo que es el área, lo que es terapia intensiva, a comparación de otras especialidades, es muy bajo la remuneración. Doctor Carrizo, le agradecemos de corazón que haya venido acá, le agradecemos todo el laburo que ha hecho, y no hay que cansarse de agradecérselo, porque por ahí pasa el tiempo y uno se va olvidando, pasan cosas, pero la verdad es que ustedes arriesgaron su vida en ese momento, poco sin razonarlo, por la adrenalina y demás, pero ustedes estaban ahí poniendo el cuerpo, así que eso se agradece de por vida. Bueno, muchas gracias. Todos los que estuvimos ahí, y transmito el agradecimiento a cada uno de los profesionales de mi servicio, y extensivo al resto del hospital. Como dije, desde la parte administrativa hasta la gente que limpia, enfermeros, médicos, camilleros, todos, que pusieron, digamos, todo para dar soporte en ese momento tan crítico. Muchas gracias. Gracias. El doctor Néstor Iván Carrizo, uno de los responsables de la terapia intensiva del Hospital José María Cuyen, sigue en ese puesto y estuvo allí durante la pandemia, en este recuerdo a 5 años del inicio de la cuarentena.